Bueno, y ahora vamos a continuar con la psicopatología, donde este término se empezó a utilizar a fines del siglo XIX por la medicina, la psicología, las psiquiatrías, el psicoanálisis, para poder designar los sufrimientos, los padecimientos, ¿no? Los patos y la psiquis, que tiene que ver en general con los trastornos del psiquismo humano, a partir de una distinción o deslizamiento dinámico entre lo normal y lo patológico, que va a ser variable según la cultura y el tiempo y la época, ¿no? Para poder entender este concepto, lo que se encarga la psicopatología es del estudio de las manifestaciones psíquicas anormales y que va a utilizar ciertos elementos para hacer estos estudios, que puede ser lo biológico, lo genético, lo social, lo económico, ¿sí? Entre otros factores, ¿sí? También para poder agregar, ¿sí? Cuando se refiere a normal tiene que ver con una adaptación y anormal cuando hay una desviación, ¿sí? Que bueno, tenemos como por ejemplo la curva de Gauss, donde está la campana, ¿no? De aquellas personas que están cerca de la campana, tiene que ver más que nada cuando son normales, y aquellos que están alejados de la campana se considera que son anormales, raros, ¿sí? A eso también para poder entender, ¿sí? Cuando habla así. Y muchas veces la cultura, ¿por qué? Porque muchas veces en una cultura se considera normal algo y para otras culturas es anormal, ¿sí? Por eso se utiliza también ciertos factores. Bien, el pensamiento psicoanalítico es una de las ciencias de la subjetividad, que se halla en gran parte de acuerdo con la delimitación de la clínica adoptada por la mayoría de las escuelas psiquiátricas, ¿sí? En donde nos dice que las estructuras clínicas no se encuentran en una forma pura y única, ¿sí? Sino que se va a basar en una combinación, ¿sí? De esa coexistencia. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces las estructuras se predominan sobre las otras, ¿sí? En el sujeto. Como por ejemplo, puede haber ciertas afecciones psicosomáticas, pero puede haber algún tipo de fobia, ¿sí? Que puede presentar alguna adicción, por ejemplo, también. Entonces puede ser que se dé una combinación de varias estructuras en el sujeto, ¿sí? Y que puede predominar una estructura hacia otra. Otra de las cuestiones también que a Freud no le interesa nombrar lo que tiene que ver con el cuadro clínico, sino que él le interesa lo que tiene que ver con los mecanismos pertenecientes a la vida psíquica normal, ¿sí? Que pueden combinarse en una estructura de una identidad clínica. A eso se refiere con Freud, ¿sí? Que le interesa más eso, los mecanismos pertenecientes a lo que es la vida psíquica, ¿sí? Del sujeto en sí.